Capítulo 26. La mirada del valiente. Tione tomó el Oculus de la mano de Otari, sin dudarlo, se lo arrojó a Finn, quien lo atrapó con un gesto de aprobación. Al infundir parte de su mente en el cristal, Finn se conectó con las distintas réplicas esparcidas por los frentes de batalla de la ciudad. Gracias por mantener la posición. Han llegado refuerzos, anunció. Esa voz. La sorpresa iluminó los rostros de muchos aventureros. Es el valiente. Los restos de la familia Loki han venido en nuestra ayuda. Gritó uno, visiblemente conmovido. Horario aún no ha caído. Añadió otro, con la esperanza renovada en su voz. La alegría comenzó a extenderse entre la multitud. Sin embargo, no todos compartían ese creciente optimismo. Mientras algunos celebraban, otros apenas tuvieron tiempo de procesar la noticia antes de que la realidad volviera a desplomarse. Sí, era cierto que la familia Loki poseía una fuerza abrumadora, tan grande que algunos los equiparaban a los hijos de Freya. Su presencia sin duda inclinaría la balanza. Pero en las circunstancias actuales, la incómoda pregunta persistía. ¿Serían realmente suficientes para cambiar el curso de esta batalla? Al terminar la conexión con el Oculus, Finn suspiró, visiblemente cansado. No estaba seguro de cuánto levantarían sus palabras la moral de los aventureros, pero confiaba en que su llegada bastaría para reavivar la llama en al menos algunos corazones. «Arde, ¿me copias?», preguntó, reactivando el Oculus para contactar a Liliruka, quien aún comandaba las fuerzas de Horario. «Sí, ¿cuáles son sus órdenes?», respondió ella con voz débil y cansada por el cansancio. «Debería preguntarte eso. Puede que te falte experiencia, pero lo has hecho bien hasta ahora. Quiero que sigas al mando de las fuerzas de Horario, incluyéndonos a nosotros». Finn desvió su mirada hacia el elfo que estaba frente a él, quien había comenzado a intercambiar golpes con Tione mientras Finn actualizaba su estado. «Esta vez me necesitan en el frente. Busca a Raúl. Debería estar llegando a tu posición con él». «¿Él? ¿Qué quieres decir?», preguntó Lily, visiblemente confundida. «Lo entenderás cuando lo veas. Nosotros nos adelantaremos, pero deberían estar cerca. Solo una cosa. Te pido que no ataques cuando lo veas. Aún no sabemos si es enemigo o aliado, pero fue clave para ayudarnos a llegar a la superficie». Y, un poco antes. Ainz, cada vez más incómodo después de volar durante más de una hora sin intercambiar una sola palabra con los aventureros, estaba empezando a perder la paciencia. Suzuki Satoru no era precisamente hablador. De hecho, apenas recordaba los nombres de sus antiguos compañeros de trabajo. Incluso después de pasar años con ellos, había hablado tan poco que no veía sentido en recordar detalles personales. En resumen, Suzuki Satoru era un inadaptado social. Sin embargo, en Yggdrasil, las cosas eran diferentes. En su rol de señor supremo, se desempeñó impecablemente. Aún así, iniciar una conversación por su cuenta lo hacía sentir incómodo. En su mente, dar el primer paso parecía destrozar la imagen que había intentado proyectar. La del poderoso y enigmático líder envuelto en misterio que había creado con tanto esmero durante su primer encuentro con los aventureros. Ainz casi había llegado al punto de rezar figurativamente a los dioses de este mundo para que uno de los aventureros rompiera el silencio. Cualquier tema serviría. Claro, si resultaba ser algo útil, mejor aún. Pero en el fondo, incluso una charla trivial habría bastado para aliviar la tensión que lo corroía. Cualquier cosa era mejor que soportar ese silencio sofocante. «Entonces, ¿qué eres exactamente?», alguien finalmente se atrevió a preguntar. Ainz casi les dio las gracias desde el fondo de su corazón, pero se contuvo, recordando la importancia de mantener su imagen. Si no se equivocaba, quien había hablado era Raúl. Un aventurero de habilidad media y presencia discreta, alguien a quien Ainz fácilmente podía perder entre la multitud. Irónicamente, esa modestia era algo que Suzuki Satoru realmente apreciaba. Raúl también había sido quien cargó al paralítico Revis durante todo el viaje. Una tarea sencilla, pero que demostraba cierta dedicación. Justo cuando Ainz estaba a punto de responder, Finn se inclinó con evidente interés, acercándose a la conversación. Él mismo había hecho la misma pregunta una vez, aunque Ainz la había esquivado hábilmente, redirigiendo la conversación con facilidad. Sin embargo, Raúl no pareció captar las verdaderas intenciones de su capitán. Confundió el gesto con una señal de desaprobación. Solo tenía curiosidad. «No tienes que responder si no quieres, jeje». Una gota de sudor rodó por la frente de Raúl. No era de agotamiento.
Volar no les exigía mucho esfuerzo físico, y su energía mental permanecía intacta, ya que la magia que los sustentaba provenía del PM de Ainz. No, era vergüenza. Vergüenza de ser el centro de atención. No hay problema, no te preocupes, respondió Ainz con calma. Soy heteromorfo. Por un instante, consideró revelarles su verdadera raza, Overlord, pero decidió no hacerlo. Durante su tiempo en la Tierra, nunca había sido especialmente hábil con los idiomas extranjeros. Sin embargo, como jugador devoto de Yggdrasil, había pasado incontables horas investigando, traduciendo y disfrutando de la historia, las descripciones de las razas y los árboles de clases, solo por diversión. Aún así, no estaba seguro de si comprenderían todas las implicaciones de su raza o título. Y, en el improbable caso de que lo hicieran, revelarse como un señor supremo sería demasiado peligroso. Si su objetivo era forjar alianzas, un nombre tan siniestro solo infundiría sospecha y miedo, algo que no podía permitirse en ese momento. Ainz miró a Revis y Filvis. Ambos habían escuchado su conversación anterior con el dios. Quizás supieran algo sobre su raza. Por suerte, uno seguía paralizado, incapaz de hablar o siquiera gesticular, y el otro permanecía inconsciente. Cuando llegara el momento, se aseguraría de tomar medidas para que la información no se difundiera. Heteromorfo, murmuró alguien, y al instante, el ambiente se tensó. ¿Qué es un heteromorfo? ¿Algún tipo de monstruo? Las cuencas de los ojos de Ainz se iluminaron. Una reacción involuntaria, pero que les provocó escalofríos a todos. Raúl, en particular, sintió un sudor frío correr por su espalda. Temió haber dicho algo grosero y tragó saliva con dificultad, intentando calmarse. Con la mirada fija en Ainz, Raúl bajó la vista lentamente y notó el inmenso vacío bajo ellos. La idea de irritar a un ser tan poderoso con preguntas innecesarias lo aterrorizaba. Si Ainz se enojaba, simplemente podría disipar la magia de vuelo que los mantenía en el aire, enviando a Raúl a una muerte segura. Un heteromorfo es una especie no humana, explicó Ainz con calma. Entre ellos se encuentran las hadas, los espíritus, los ángeles, y sí, también los monstruos. Enumeró deliberadamente solo los ejemplos más agradables y aceptados de heteromorfos, evitando cuidadosamente cualquier referencia que pudiera despertar sospechas o temor. No estaba seguro de si todos esos seres existían en este mundo, pero sabía que estar asociado con demonios o entidades igualmente temidas no ayudaría a su causa. De repente, Ais Wallenstein, que había estado escuchando en silencio cerca, se iluminó. Los espíritus eran conocidos como los favoritos tanto de los dioses como del mundo mismo, criaturas dotadas de un poder mágico inigualable. Sus hazañas, registradas en historias y libros de la Era Dorada, habían cautivado a generaciones. Sin embargo, desde el descenso de los dioses hace más de 1000 años, los espíritus prácticamente habían desaparecido de este plano. Encontrarse con un espíritu incorrupto en la era moderna sería considerado poco menos que legendario. Y debido a su larga ausencia, gran parte del conocimiento sobre ellos se había perdido con el tiempo. Sin previo aviso, Ais se acercó repentinamente a Ainz, con los ojos brillando intensamente. El movimiento brusco sobresaltó a los demás. Finn y Gareth intentaron detenerla, pero ya era demasiado tarde. ¿Sabes algo sobre Aria? Espetó, con la voz tensa por la urgencia. Milímetros, uno de los grandes elementales del viento. Ainz se sorprendió con el nombre. Dejó escapar la respuesta sin pensarlo mucho. ¿Gran elemental del viento? Preguntó Finn, reconociendo el término. ¿Sabes dónde está? Ais se abalanzó sobre ella, deteniéndose justo antes de alcanzar a Ainz. Su mirada era feroz, ardiendo con una esperanza desesperada y apenas contenida. No, respondió Ainz sin rodeos. Aunque sabía que podía usar el bastón de Ainz o algo para invocar elementales de alto nivel, incluyendo uno llamado Aria, Ainz dudaba que la Aria que buscaban y la entidad que podía invocar fueran la misma. Era muy posible que simplemente compartieran el nombre. Además, la incertidumbre de cómo reaccionaría la magia de este mundo al invocar a una raza nativa lo hizo dudar. Podría resultar que los elementales de este mundo fueran completamente diferentes a los de Yggdrasil, lo que implicaría la existencia de dos especies completamente distintas con el mismo nombre. Alternativamente, podría terminar invocando a un espíritu nativo de este reino. Esta última posibilidad era particularmente peligrosa. Ainz no tenía forma de predecir cómo reaccionaría un espíritu superior de este mundo al ser invocado a la fuerza mediante su magia. ¿Obedecería sus órdenes como los elementales de Yggdrasil? ¿O tendría libre albedrío y el poder de contraatacar?
Si la fuerza del espíritu superaba el nivel 80 y alcanzaba los niveles superiores de su antiguo juego, las consecuencias podrían ser catastróficas. Lo mejor por ahora era negar cualquier conexión y esperar una mejor oportunidad para experimentar. Ainz no tenía intención de revelar una de sus ases tan pronto. La decepción en los ojos de Aiz era innegable. Sin decir nada más, se hizo a un lado y dejó pasar a los demás, con la expresión ensombrecida por la frustración. Cayó al final de la formación, en silencio, absorta en sus pensamientos mientras intentaba procesar sus emociones. Finalmente, la salida apareció a la vista. Un poco más adelante, y todos serían libres. Algunos lanzaron gritos de alegría, abrumados por el alivio de haber sobrevivido. Sin embargo, otros no pudieron evitar mirar atrás, a las ruinas destrozadas de Babel. Los pisos inferiores de la torre parecían haber sido completamente consumidos por la mazmorra. Sus cimientos estaban destruidos, y la mazmorra ya había comenzado a regenerarse sobre ellos. Repararla sería una tarea monumental, e incluso así, restaurar su antigua gloria era imposible. Mientras tanto, varias miradas se volvieron hacia los no muertos que los habían guiado. Aunque Ainz había sido crucial para llevarlos a un lugar seguro, su carácter aún inquietaba a los aventureros. No podían olvidar que estaban cooperando con el mismo ser responsable de una destrucción tan devastadora. Gareth hizo todo lo posible por silenciar los murmullos y las miradas cautelosas que rodeaban a Ainz, pero no pudo protegerlo por completo de su juicio. Finn, aunque capaz de acallarlo todo con una sola orden, optó por guardar silencio. Era una apuesta arriesgada, pero una que tenía intención de hacer. Quería ver cómo reaccionaría Ainz bajo presión. Ayudarlos no lo absolvía de las vidas perdidas. Esa carga no podía ignorarse, por nobles que parecieran sus intenciones. Finn se preguntó, ¿cómo podría seguir siendo digno del título de valiente si simplemente ignoraba lo sucedido? Ainz, al oír las acusaciones, se refugió tras su fachada impasible. ¿Debería confesar que todo había sido un accidente? ¿Que nunca había previsto semejante desenlace? ¿Que él también había sufrido lo que empezó como una broma torcida que se convirtió en un desastre? Capítulo 27. La sombra del laberinto. Había demasiados monstruos custodiando el primer piso del laberinto. Debido al colapso del techo causado por la ascensión de Dionisos, los túneles superiores se habían derrumbado naturalmente, aplastando los primeros niveles y transformándolos en una cámara masiva donde ahora se reunían hordas de monstruos. La entrada había sido enterrada, atrapándolos dentro. Además, el flujo constante de criaturas que entraban desde los pisos inferiores había llenado el espacio hasta el punto de que comenzaron a amontonarse en lo que solía ser la salida, como si supieran instintivamente que esa era la salida de la mazmorra. Lo que más preocupaba a los aventureros era que, a pesar del hacinamiento, los monstruos no luchaban entre sí. Demasiado calma, una calma extraña y antinatural que les producía escalofríos en la espalda. Ainz, sin embargo, estaba intrigado. Se giró hacia Raúl para preguntarle si ese comportamiento era normal en los monstruos. Raúl negó con la cabeza inmediatamente. No, nunca, y la mayoría son territoriales. Incluso en plena furia, se descontrolan y se destrozan entre sí. Ya veo, murmuró Ainz, llevándose la mano a la barbilla. Si pudiera replicar este fenómeno, sería bastante interesante. Los monstruos no parecían particularmente fuertes, y la experiencia individual que ofrecían era insignificante. Pero la cantidad era abrumadora. Ya había más de 1000 monstruos apiñados en el suelo, y llegaban más a cada minuto. Según sus cálculos, la cámara entera podría albergar 10 veces esa cantidad. No era el tipo de granja de XP de alta eficiencia que podía construir en Yggdrasil, pero dadas las circunstancias, era más que suficiente. Retroceder, ordenó a los aventureros. Luego, levantando la mano, dijo: agujero oscuro. Una esfera de oscuridad absoluta se abrió cerca de los monstruos. La luz de la cámara fue absorbida y el aire se volvió denso y opresivo. Duró solo un segundo. En ese instante, todos los monstruos desaparecieron sin dejar rastro. El camino está despejado. Ainz suspiró. No le había proporcionado tanta experiencia como esperaba. No había subido ni un solo nivel, lo cual era comprensible. Al fin y al cabo, cada nivel adicional requería una cantidad astronómica de experiencia. La diferencia entre el nivel 99 y el 100 era mayor que la cantidad total de XP necesaria para pasar del nivel 1 al 70. Teniendo en cuenta que ya había subido de nivel unas cuantas veces desde que llegó a este mundo, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo le llevaría subir incluso una vez más.
Ainz empezó a sentirse incómodo. Había despejado el suelo, eliminado a todos los monstruos, y aún así, ninguno de los aventureros movió. Tampoco hablaron. El único sonido era su respiración agitada. No quería darse la vuelta. Sentía todas las miradas clavadas en su espalda. ¿Usar agujero oscuro era demasiado? Se preguntó. No era un hechizo especialmente secreto, ni uno que expusiera todo su poder. Pero aún así, había dejado a los aventureros completamente paralizados. La escala de poder de este mundo era y complicada. Según lo que había observado a través de la visión remota, la magia aquí era un poco extraña. No carecía de fuerza, exactamente, pero era increíblemente ineficiente para sus estándares. Estaba bastante seguro de haber visto a alguien cantar durante más de un minuto completo solo para lanzar una bola de fuego que, francamente, fue decepcionante. De repente, la mazmorra comenzó a temblar. Ainz levantó la vista, observando las paredes con interés. Parecía que sus acciones habían vuelto a disgustar a la versión de este mundo de un enemigo mundial. Habría preferido evitar provocarlo después de sus encuentros anteriores, pero a estas alturas estaba casi seguro. Monstruos estaban a punto de salir a raudales de las paredes. Experiencia libre. Pensó, un poco mareado por dentro, mientras comenzaba a preparar sus hechizos retrasados, preparándose para la ola entrante. Entonces se quedó congelado. Desde que entró en la mazmorra, había notado una pequeña pérdida en su PM. Era tan leve que su regeneración natural la compensaba fácilmente. Pero ahora eso había cambiado. Su personal parlamentario se estaba agotando a un ritmo alarmante. Ainz no esperó a que apareciera la criatura. Lanzó sus hechizos inmediatamente. Bolas de fuego surcaron el aire, impactando contra las paredes de la mazmorra y dejando grietas a su paso. Pero antes de que las llamas terminaran de disiparse, las paredes ya se habían regenerado por completo. Miró hacia la entrada, listo para escapar, pero era demasiado tarde. Las paredes se habían plegado sobre sí mismas, sellándolas. Sus diputados siguieron cayendo en picado, cada vez más rápido. Corte dimensional. Apretando los dientes, desató un poderoso hechizo contra el pasaje sellado. El espacio mismo se partió en dos. Como una lámina de vidrio rompiéndose en 1000 fragmentos, la entrada al primer piso se desgarró, dejando tras de sí fisuras irregulares en la realidad. Grietas vacías donde la esencia misma de la existencia se había derrumbado. Las paredes de la mazmorra aullaban de dolor. Un violento temblor sacudió todo el laberinto. Ainz no necesitó dar la orden. Los aventureros corrieron instintivamente hacia el camino despejado, pero la mazmorra no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Un resplandor rojo se filtraba por las fracturas. Desde dentro, rugidos estremecedores resonaban hacia afuera, paralizando a todos. La piedra comenzó a cristalizarse. Desde el corazón de la mazmorra, un miasma denso y oscuro se deslizó hacia adelante como una sombra viviente. Entonces, una enorme mano negra surgió del vacío y se estrelló contra Gareth, quien instintivamente se lanzó a su paso para proteger a los demás. El enano salió despedido como una bala de cañón, estrellándose contra el fondo del suelo. Su escudo se hizo añicos, resonando contra la piedra como una bala dispersa. «Gareth», gritó Raúl, soltando a Revis mientras volaba a toda velocidad para ayudar a su compañero. «Todos, formación de batalla», gritó Finn, dando un paso al frente con la voz tensa. Tiona, al frente. Mantengan la línea. Magos, comiencen sus cánticos. Desde la grieta, una enorme cabeza esquelética comenzó a elevarse. Sus ojos huecos ardían con malevolencia. 2 puntos rojos llameantes ardían con un odio abrasador, pero no apuntaban a los aventureros. Se centraban únicamente en Ainz, como si todos los demás fueran simples insectos, indignos de atención. La mazmorra gimió y se partió mientras cientos de esqueletos negros, Espartois, surgían del suelo. Y detrás de ellos Udaeus, el jefe del nivel 37, emergió por completo. Pero la presión que sintió la familia Loki no era nada parecida a la que habrían experimentado al enfrentarse al jefe original de ese piso. No, esta criatura se parecía al Udaeus que recordaban, pero era grotescamente más fuerte. Mucho más aterrador que cualquier enemigo al que se hubieran enfrentado. Incluso el recién nacido Nidog de Nosos palidecía en comparación. La tierra se deformó como arcilla blanda, dando forma a un cuerpo colosal de obsidiana que se alzaba a más de 20 metros de altura. 2 cuernos enormes se curvaban desde su cráneo, y su brazo derecho había sido reemplazado por completo por una espada dentada.
Sin dudarlo, Udaeus blandió esa arma en dirección a Ainz, desatando un agudo corte de energía gris que atravesó el aire. La mera presión del viento del golpe fue suficiente para estrellar a la familia Loki contra el suelo, cortando su magia de vuelo a mitad del lanzamiento solo con la fuerza. Ainz, por el contrario, no se movió hasta que la espada estuvo a centímetros del impacto. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba allí. Ahora estaba a varios metros de su posición original. Para evadir el ataque, Ainz había detenido el tiempo. Qué suerte que este jefe de piso no pudo evitar la manipulación temporal, pensó, levantando una mano con calma. Napalm. El hechizo encendió a Udaeus instantáneamente. El monstruo emitió un rugido gutural, retorciéndose y chillando mientras intentaba sofocar las llamas, pero fue en vano. Aunque Napalm era solo un hechizo de 7º nivel, su efectividad contra él fue devastadora. Las llamas se enroscaron alrededor de la bestia, y cegada por la ira, cargó directamente contra Ainz, blandiendo salvajemente su brazo armado una y otra vez. Los impactos dejaron profundas cicatrices en el suelo y las paredes de la mazmorra, sembrando la devastación con cada golpe. Ainz se vio obligado a confiar en la teletransportación y detener el tiempo para evitar el implacable asalto del monstruo mientras lo reducía con napalm y bolas de fuego, hechizos de bajo costo que no consumían gran parte de su maná. Confiado, observó el enorme puño de la criatura volar hacia él y, como siempre, lanzó teletransportación para escapar. Pero esta vez, algo estaba mal. Fue como si el espacio mismo se hubiera vuelto viscoso. El hechizo falló. El puño se estrelló contra él, asestándole un golpe directo. Pero antes de que pudiera ser aplastado, Brilliant Radiant Beryl Body se activó, redirigiendo el golpe y anulando completamente el daño. Ainz se tambaleó por la fuerza del impacto. Reaccionando con retraso, recuperó rápidamente el equilibrio y atacó con magia de vuelo, poniendo distancia entre él y el furioso monstruo. Esa cosa, no, es la mazmorra. Está activando medidas anti-teletransportación, se dio cuenta rápidamente, lanzando otro hechizo de napalm hacia Udaeus. Las llamas explotaron alrededor de la criatura, pero esta vez, ni siquiera se inmutó. Sus ojos llameantes brillaron con una intensidad asesina, y luego, cargó. Udaeus se lanzó hacia Ainz con una velocidad aterradora. Lo que no esperaba, sin embargo, era la trampa que había dejado atrás. Mientras Ainz se retiraba, colocó discretamente varias minas maestras a lo largo del camino para mantener a raya al jefe. En el momento en que Udaeus entró en la zona, las minas detonaron todas a la vez. Una tormenta de explosiones sacudió la mazmorra. A diferencia del napalm, que la criatura había ignorado, las minas impactaron con fuerza. Huesos se quebraron y profundas fisuras rasgaron su cuerpo de obsidiana. Ainz, que había estado conservando cuidadosamente su MP, exhaló aliviado. Entonces, los hechizos de nivel medio aún funcionan, bien. Pero entonces sus ojos se entrecerraron. Se está adaptando a mi magia, murmuró con tristeza. Metió la mano en su inventario, sacó su bastón del gremio y lo apuntó hacia la monstruosidad herida. Entonces terminemos esto rápido. Y, mientras tanto, Finn se movió, aturdido. El golpe de la caída anterior lo había afectado más de lo esperado. Pero no había tiempo para levantarse. Sus instintos gritaban. Apretando su lanza, la empujó hacia adelante con todas sus fuerzas, golpeando a ciegas en el caos que tenía delante. Con un crujido áspero, el asta de la lanza de Finn se estrelló contra el hombro de un Spartoy, atravesando y destrozando costillas en rápida sucesión antes de detenerse en su columna vertebral, que se estremeció y luego se rompió, haciendo que el esqueleto colapsara a sus pies. Su brazo tembló por el retroceso, las vibraciones lo recorrieron después de golpear algo tan sólido. Nivel 6. Estos Spartoy son de nivel 6. Rugió, advirtiendo a sus camaradas justo cuando empezaban a recuperar el equilibrio. Se puso de pie de un salto, solo para darse cuenta de que su alerta había llegado demasiado tarde. Varios miembros de la expedición ya habían sido empalados por los espartanos, y sus enemigos no tardaron en descuartizarlos en cuanto encontraron una abertura. Incluso una de las más fuertes, Tione, había atrapado la espada de un espartano con las manos desnudas, un error que le costó caro. Su brazo quedó destrozado hasta el hueso. Sería inútil durante el resto de la batalla a menos que alguien pudiera llegar hasta ella con magia curativa. Bete cargó contra él y asestó una brutal patada en el brazo de un Spartoy. El golpe arrancó la espada, liberando a Tione. Apretó los dientes y se tapó la herida para detener la hemorragia. Fuera de aquí. Ve a curarte. Ladró Bete, desatando una ráfaga de patadas sobre el esqueleto enemigo.
Tione frunció el ceño. Sí, la lesión fue grave, pero no lo suficiente como para dejarla en la banca. Ella exhaló bruscamente y, usando su brazo sano, golpeó a un Spartoy que se había arrastrado detrás de Bete, aplastándole el cráneo con pura fuerza bruta. Dije que salieras de aquí. Gruñó Bete, mostrando los colmillos con rabia. Pero antes de que pudiera decir nada más, Tione destruyó otro esqueleto con el que estaba luchando. Bete se mordió la lengua y se concentró nuevamente en la pelea. Aunque ambos eran de nivel 6, la especialización de Bete en velocidad dificultaba mucho la lucha. Los espartanos solo eran realmente vulnerables a los traumatismos por objetos contundentes. Ice movió como un borrón, usando tempestad para aumentar su agilidad y despachando grupos de Spartoy con elegante eficiencia. Aún así, habían demasiados. Incluso si ella derribara una docena, cientos más se levantarían para reemplazarlos. Incluso Finn había recurrido al uso de finegas infernales, obligando a los Spartoy a retroceder para crear una zona segura temporal. Esto les dio a los magos espacio para cantar y a los heridos la oportunidad de recuperarse. Ice sabía lo que tenía que hacer. Ella se armó de valor, solo para ver una figura pelirroja elevándose a unos 100 metros de distancia. Vengador. Gritó sin dudar, mientras el viento giraba a su alrededor, oscuro y furioso, ascendiendo en espiral hacia el cielo. Revis también se fijó en ella. Tomó 2 espadas de los enemigos caídos y cargó hacia adelante. Arya. Las 2 mujeres avanzaron por el campo de batalla, abatiendo a Spartoy con precisión letal, hasta que chocaron. Y sus espadas chocaron con la fuerza de las tormentas. Capítulo 28. Arma del gremio. Ainz levantó su arma del gremio y apuntó al monstruo, que estaba comenzando a recomponerse después de soportar las explosiones de las minas maestras. Terminemos esto, declaró. El bastón resplandeció cuando los 7 orbes elementales se iluminaron, como si gritaran de alegría. En su superficie, los rostros de humanos en agonía aparecieron y se desmoronaron, danzando en un espectáculo macabro. El efecto era tan vívido que casi parecía posible oír sus gritos de dolor. En ese momento, el drenaje de MP que la mazmorra había estado ejerciendo sobre él cesó por completo, y un grito de terror resonó desde lo profundo del abismo, rebotando en las paredes. Por fin, después de tanto tiempo desde su creación, el objeto más importante del gremio que él y sus amigos habían construido probaría el calor de la batalla. Como una bestia que despierta de un largo letargo, el poder de un artefacto solo comparable a los objetos del mundo cobró vida. Los espartanos a sus pies se quedaron petrificados. Esta es, la presencia de un dios, susurró alguien. Los aventureros cayeron de rodillas bajo la abrumadora presión. Ni siquiera podían levantar la cabeza para mirarlo con claridad. En circunstancias normales, habrían permanecido de pie, pero esto se sentía diferente. Como una bestia salvaje, llena de odio y resentimiento, acechando justo detrás de ellos, lista para abalanzarse al más mínimo movimiento. Las llamas en los ojos de Ainz parpadearon. Conociendo las leyes de este mundo y cómo afectaban la magia y las habilidades de Yggdrasil, había considerado la posibilidad de que algo inesperado sucediera al equipar el arma del gremio. Pero nunca imaginó una escena tan grandiosa. Lo que más le intrigaba era el calor que emanaba de su mano huesuda y se extendía por todo su cuerpo. Era la expresión más pura de poder, pero había algo más. Consciencia, emociones, y una profunda reverencia. El bastón de Ainz o Algoun no solo se había vuelto más poderoso al activarse, sino que también había despertado una conciencia propia. Ainz intentó comunicarse con él, pero la respuesta fue similar a la de un bebé. En lugar de palabras, la conciencia recién despertada solo transmitía sentimientos. Sorpresa y reverencia. Emocionado, Ainz se llevó una mano al abdomen, aún cubierto. Bajo su túnica yacía un auténtico objeto mundial. Se preguntó cuán poderoso sería su efecto si lo activaba. Rápidamente apartó ese pensamiento de su mente. No se trataba de un objeto mundial cualquiera. Lo habían otorgado los propios desarrolladores como recompensa por una hazaña que marcó la historia del juego. Repeler a más de 1500 jugadores fue un logro del que solo su gremio podía presumir. Se lanzaron campañas y se escribieron libros sobre ese día, distribuidos por los 9 mundos del juego. La hazaña fue tan legendaria que los desarrolladores crearon un objeto de mundo único exclusivamente para Ainz o Algoun como recompensa. Usarlo contra un monstruo de segunda categoría sería un insulto, tanto para él como para su gremio. Además, el verdadero poder del orbe solo se revelaría en una batalla contra un dragón auténtico. Ainz no se apresuró a atacar.
Mantuvo la calma, dirigiendo la mirada hacia Udaeus, quien aún luchaba por adaptarse a la abrumadora presión del bastón. El tiempo se detiene. El mundo se volvió gris. Ainz descendió hacia donde estaban los aventureros, listo para activar el hechizo que le permitiría salir y hablar con ellos. Pero en ese momento, el bastón tembló en su mano, intentando transmitirle algo. Con un susurro, un pensamiento surgió en la mente de Ainz, uno que lo tomó por sorpresa. ¿Puedes alterar mis hechizos? Preguntó, mirando las serpientes entrelazadas del bastón. Temblaron en señal de aprobación. Hizo una pausa. Ya era peligroso lanzar magia sin probarla primero. Este mundo había alterado el sistema mágico de Yggdrasil más de lo que había previsto. Sin embargo, como ser nacido en este mundo, la conciencia del personal del gremio parecía comprender mejor sus leyes. Transmitía claramente que modificar sus hechizos usando esas reglas sería sencillo. Ainz dudó. Si la magia del tiempo se descontrolaba, podría ser desastroso. ¿Qué pasaría si no podía detener el hechizo y quedaba atrapado? Como no muerto, no necesitaba respirar ni comer, pero se vería obligado a soportar la eternidad, suspendido en el tiempo. El bastón tembló ante su pensamiento, pero no retrocedió. Continuó enviando señales a su mente, confiando en que todo estaría bien. Ainz suspiró y decidió confiar. Detener el tiempo, cantó, dejando que su maná fluyera hacia el bastón con anticipación. Las joyas incrustadas en las 7 serpientes brillaron intensamente, iluminando el mundo por menos de un segundo antes de atenuarse y estabilizarse. Funcionó. Ainz se tranquilizó al ver que el tiempo se reanudaba, pero solo para los aventureros, quienes abrieron los ojos sorprendidos, como si despertaran de un sueño. Parece que tendré que revisar mi lista de experimentos nuevamente. ¿Cómo debería llamar a esto ahora? Normalmente, la detención del tiempo solo me afecta a mí, pero ahora puedo traer a otros conmigo, la llamaré detención del tiempo masiva, declaró. No solo tendría que analizar el comportamiento de más de 700 hechizos, sino también determinar hasta qué punto el bastón podía modificarlos. Aunque audaz, la idea de fusionar hechizos también era increíblemente tentadora. Incluso podría averiguar qué detonó tal cambio. Recordó haber visto a la elfa Filvis modificar sus hechizos mientras luchaba contra los Caballeros de la Muerte. Tendría que tomarse el tiempo para obtener más información de ella y compararla con lo que su bastón pudiera ofrecerle más adelante. Y empiecen a curar a los heridos, ordenó Finn mientras comenzaba a reunir a todos. ¿Qué es esto? ¿Están muertos? Tiona tocó con el dedo la mejilla de un esparto y suspendido en el tiempo. Ella había sido la primera en estabilizarse después de que el tiempo se reanudara, y mientras los demás todavía se recuperaban, ella deambulaba por el área con curiosidad. No lo creo. Si estuvieran muertos, se habrían desmoronado. Parecen más bien congelados, comentó Bete, observando con desinterés. En ese caso Tiona agarró a Urga con ambas manos y la lanzó hacia el esparto con la intención de rematarlo. Para sorpresa de todos, cuando el arma impactó, el enemigo no se partió en dos. En cambio, la fuerza del golpe rebotó por completo, haciendo que Urga saliera volando de las manos de Tiona y se elevara por los aires por el contragolpe. Tiona pasó del shock al pánico en un segundo. Mi Urga, no. No tengo dinero para arreglarlo. Gritó antes de quedarse callada. Ja. Eso te pasa por ser entrometido, se burló Bete con una risita de suficiencia. Se acercó y recogió a Urga del suelo, pero antes de que pudiera devolvérsela a Tione, que había estado observando todo atentamente, abrió de repente los ojos de par en par. Sin previo aviso, apartó a Bete de un empujón y le arrebató el arma para examinarla. Nada, ni un rasguño, murmuró, volviéndose hacia su hermana. ¿Segura que golpeaste tan fuerte como para romperlo? Puede que lo haya calculado mal, se rió Tiona, llevándose a Urga de vuelta, aliviada de no tener que pagar las reparaciones. Mientras discutían lo que acababa de suceder, una figura imponente apareció junto a ellos. Nada puede dañarse en este espacio, dijo Ainz, desactivando el efecto del área que los rodeaba. Finn, al notar la llegada de Ainz, lanzó una mirada al bastón que tenía en la mano, frunciendo el ceño. Sintió un dolor agudo en el pulgar. La presencia de ese objeto era demasiado peligrosa. Debía andar con cuidado. ¿Qué quieres decir con nada puede dañarse en este espacio? Ainz no ocultó nada. Detuve el tiempo para todos excepto para tu grupo. Su contraparte fue lo suficientemente astuta como para no arriesgarse a una mentira precipitada que pudiera desentrañar todo su acto. ¿Detener el tiempo? Al oír esas palabras, el asombro se extendió por los rostros de todos.
Detener el tiempo no parecía una hazaña que un mortal pudiera siquiera soñar. Era el tipo de poder que solo se esperaría que existiera en el reino de los dioses. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Detuviste el tiempo para ayudarnos o? Finn no sabía cómo responder. Si los no muertos que tenían delante se volvían contra ellos, ¿tendrían siquiera una oportunidad? Estoy aquí para sacarte de la mazmorra, respondió Ainz. A muchos de ellos se les escapó un gran suspiro de alivio. Ainz lanzó el hechizo del portal, esperando que funcionara. Por suerte, frente al grupo, el espacio se abrió, revelando un remolino púrpura lleno de oscuridad. Si pasas por aquí, saldrás de la mazmorra y aparecerás en las puertas de la torre, explicó. Sacó unos cuantos pergaminos y algunos cuernos de duende de su inventario y se los arrojó a Finn. Son algunos hechizos útiles. Recomiendo usar vuelo masivo para llegar al campo de batalla lo más rápido posible. Ainz quería que los aventureros se sintieran lo más agradecidos posible antes de abandonar el laberinto. Con su apoyo, esperaba evitar enfrentarse a los dioses en la superficie y, si todo salía bien, incluso obtener algo de ellos. Le dolía entregar algunos de sus preciados objetos, pero la lección de Kunitomoe era clara. Si quieres cosechar recompensas dignas, primero debes plantar buenas semillas. Solo esperaba que un poco de basura de su inventario fuera suficiente. ¿Cruzamos el portal?, preguntó Lefilla vacilante, observando la siniestra grieta. Finn asintió en señal de aprobación, lo que les dio a los demás determinación. Sin dudarlo, saltaron al portal uno a uno. Y, tal como había dicho Ainz, cuando Finn cruzó el portal, siendo el último, este se cerró detrás de él. Ante él, la ciudad de Horario finalmente apareció a la vista, aunque estaba completamente transformada en comparación a cómo había estado antes de su incursión. Los edificios yacían en ruinas, había cuerpos esparcidos por todas partes y el hedor a hierro y ceniza de la masacre asaltaba sus fosas nasales. Frunciendo el ceño, Finn no dudó ni un segundo. Rompió el pergamino en su mano. Ainz no había mentido. Realmente contenía un hechizo de increíble poder. Finn comprendió al instante cómo usarlo. Lanzó el hechizo al grupo para que volaran hacia el campo de batalla y, justo antes de partir, le lanzó la segunda copia a Lefilla, quien la atrapó. Quédatelo. Si es posible, no lo uses. Me gustaría que lo examinaran cuando esto termine. Quizás la familia Hermes pueda replicarlo, dijo, confiando en que si Asfi y Hermes lo conseguían, se volverían locos intentando descifrarlo. También tenía los cuernos de duende en su poder, pero Finn no los usó imprudentemente. Antes de cruzar el portal, Ainz le había advertido que tocarlos convocaría goblins para ayudar en la batalla. Ya era bastante difícil confiar en los Xenos, pero invocar monstruos no parecía una buena idea en ese momento. El pensamiento provocó un destello de sorpresa en sus ojos. Echó una mirada al grupo y luego se volvió hacia la mazmorra. Raúl, Gareth, Ice y el monstruo humanoide no habían salido del laberinto. De hecho, no recordaba haberlos visto en absoluto cuando el tiempo se reanudó. Lo más probable es que todavía estuvieran dentro, congelados en el lugar. Con ese pensamiento final, el mundo gris que lo rodeaba se disolvió en color, confirmando que el tiempo en todo el mundo había comenzado a fluir una vez más. Capítulo 29. La Gran Madre. Raúl sujetó a Garrett y lo levantó sobre su espalda. Siento que tengas que hacer esto por mí, susurró Garrett, semiconsciente, cerca de su oído. No te preocupes, te llevaré con alguien que pueda curarte. Pero no te me mueras todavía. No tientes a la suerte, chico, rió débilmente. Raúl apretó los dientes y, a toda velocidad, corrió hacia la salida. Tenía que esquivar a los Espartoi por el camino, y sin magia de vuelo, era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso chocar con un solo esqueleto podría significar su fin. Garrett estaba en muy mal estado, y Raúl, incluso con toda su fuerza, no podía enfrentarse solo a un monstruo de nivel 6. A lo lejos, vislumbró a su familia, que parecía haberse enfrentado a los monstruos. Pero entonces, de repente, desaparecieron. No. Gritó con todas sus fuerzas al verlos desaparecer, temiendo a lo peor. En el lugar donde había estado su familia, solo Ainz permanecía inmóvil. Raúl se quedó paralizado al ver que varias miradas se volvían hacia él. Su grito había llamado la atención de los espartanos. Tenía que escapar. ¿Pero a dónde? La salida estaba sellada y su familia lo había abandonado. Entonces, una idea lo asaltó. Recordó una entrada secreta a Nosos en los pisos superiores. Si lograba colarse en la mazmorra artificial, podría librarse de sus perseguidores y buscar la ayuda de los Xenos.
Ice Wallenstein, el santo de la espada y uno de los aventureros más fuertes del mundo, se vio obligado a retirarse. Una enorme explosión sacudió la mazmorra mientras Ainz reanudaba su lucha contra los Udaeus. Aunque llamarlo combate sería un error, esto fue nada menos que una masacre unilateral. La magia que se desataba era de un nivel completamente diferente a todo lo que Ice había presenciado antes. Arya. El grito de Revis la sacó de su estupor. Sus espadas chocaron. La oscuridad de Avenger se mezcló con el viento de Ariel, generando una corriente lo suficientemente fuerte como para desviar el centro de gravedad de Revis y desequilibrarla. Aprovechando la oportunidad, Ice blandió su espada y, sin dudarlo, le cortó un brazo. «Soy más fuerte que tú», repitió mientras limpiaba la sangre del monstruo de su espada. Revis esbozó una leve sonrisa desdeñosa. «¿Eso crees?». Su brazo se regeneró a una velocidad asombrosa, algo que Ice no había previsto. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe directo la alcanzó en el estómago. Se enfrentaron más de 100 veces en una ráfaga de feroces intercambios, y poco a poco, Ice empezó a perder su filo. La armadura de carne de Revis estaba hecha jirones, surcada por profundos cortes que tardaban en cerrarse. Pero cada vez que Ice lograba herirla, las heridas sanaban tan rápido que empezó a dudar de sus propios ojos. Algo andaba mal. Un monstruo humanoide no debería serlo. Esto había mejorado significativamente sus estadísticas tras el fracaso en Nosos. Debería haber dominado esta pelea, pero la realidad estaba lejos de serlo. Fue entonces cuando notó el halo oscuro que emanaba del cuerpo de Revis. Era delgado, apenas más grueso que una aguja extendida sobre su piel, pero innegablemente estaba allí, oscilando y cambiando. Cada vez que Ice la hería, esa energía se concentraba y fluía hacia la zona, reparando el daño al instante. La sensación le resultaba inquietantemente familiar. Y no tardó mucho en reconocerla. Era la misma energía oscura que, esa misma mañana, había inundado toda la mazmorra, corrompiendo las piedras mágicas de los monstruos. Ice frunció el ceño. No se esperaba esto. Mientras esa energía siguiera fortaleciendo a Revis, derrotarla sería imposible. Pero no se detuvo. Ni intentó huir. No le daría la espalda. Lucharía hasta el final. Había hecho su apuesta. O Revis se quedaba sin la energía oscura de su piedra mágica, o perdería. Al activarse el autoataque del bastón, este quedó bajo el control de la consciencia recién despertada. Ainz no tuvo que moverse ni lanzar un solo hechizo. Simplemente disfrutó del espectáculo, como si estuviera viendo fuegos artificiales. Decidió llamar al bastón Goun, y este pareció comprender instintivamente sus intenciones. Por eso comenzó a experimentar con sus hechizos en el monstruo, recopilando abundante información sobre los no muertos de este mundo. El descubrimiento más importante fue que, a diferencia de los de Yggdrasil, estos no muertos no contenían energía negativa de forma natural. De hecho, les causaba graves daños. Además, carecían de resistencia innata al hielo, el veneno y la parálisis. Pero, curiosamente, eran resistentes a los atributos sagrados y divinos. Ainz casi envidiaba esa resistencia, pero al recordar sus múltiples debilidades, no pudo evitar reír. Parecía que esta mazmorra odiaba a los dioses, tanto que creaba monstruos diseñados específicamente para contrarrestarlos. Justo cuando estaba a punto de matarlo, Goun se relajaba y permitía que el monstruo se regenerara, continuando el experimento. Una vez que no quedaban más hechizos menores por probar, Ainz cortó el suministro de PM. Creyó oír un leve gemido de decepción de Goun, pero decidió ignorarlo. Descendió del cielo hasta donde yacía el esqueleto destrozado de Udaeus. No temía represalias. Su estado actual era tan lamentable que sus huesos, corroídos por el veneno, se estaban derritiendo en un lodo espeso en el suelo. E incluso si de alguna manera se recuperaba, la parálisis era tan efectiva que sus movimientos lentos y espasmódicos no serían más que una molestia para él. Tomar el corazón. El hechizo funcionó, y sobre su palma apareció la imagen espectral de una piedra carmesí, del tamaño de una sandía. Al igual que las piedras mágicas que había recolectado antes, esta contenía un fino hilo de energía negativa en su interior, ligado directamente a él. Se había preguntado durante mucho tiempo sobre esa extraña conexión, y ahora, por fin, lo comprendía. La mazmorra le había estado extrayendo PM desde que descendió a sus profundidades. Probablemente, la energía negativa no existía de forma natural en este mundo, y al interactuar con el maná positivo, desencadenaba una transformación cualitativa. Muy interesante, también debería investigar más a fondo esa fuente de PM que el dios selló antes de morir.
Si pudiera conseguir esa energía y adaptarla, jeje, solo imaginarlo lo sumía en un sinfín de posibilidades. Aceptando que ese barco ya había zarpado, Ainz intentó olvidarse del dios. Encontraría otra oportunidad para descubrir secretos divinos al regresar a la superficie. Ahora, tenía un problema diferente. Podía extraer la piedra mágica de Udaeus y guardarla en su inventario como una poción de maná enorme, o continuar con otro de sus experimentos. Había algunas que le moría de ganas de probar. La primera implicaba usar su control sobre los no muertos. Después de todo, Udaeus seguía siendo un monstruo de alto nivel, casi inmortal, y presumiblemente capaz de invocar miles de esbirros de bajo nivel. La otra idea era usar sabiduría oscura en la piedra mágica, con la esperanza de extraer algún tipo de habilidad o hechizo de ella. Antes de que pudiera decidir, Gon tembló en su mano, enviando sus pensamientos directamente a su mente. Eso podría funcionar, dijo Ainz, tras comprender lo que Gon intentaba transmitir. Es una gran idea. ¿Por qué conformarse con uno pudiendo elegir ambos? Se concentró en Udaeus y le lanzó control de no muertos. Sus ojos brillaron al sentir que su mente se expandía. Una pequeña parte de su conciencia se dividió, no solo en el jefe de la mazmorra, sino también en cada una de sus invocaciones. Podía sentirlos, verlos y controlarlos. Eran él. De hecho, sus egos eran tan débiles, casi inexistentes, que no ofrecieron resistencia alguna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era el único conectado con los monstruos. Un rugido profundo destrozó sus pensamientos. La oscuridad lo rodeó. Estaba suspendido en un vacío salpicado de estrellas, tan vasto que dudaba que tuviera fin. Un suelo cristalino bajo él reflejaba el mundo real, mostrando su cuerpo de Overlord congelado en su lugar, aún sosteniendo el núcleo de Udaeus. Como si una piedra hubiera caído en un estanque en calma, la imagen se onduló y se desdibujó. Una enorme sombra flotaba bajo ella, acercándose hasta quedar justo delante del cristal, separándose de él. Dos enormes ojos amarillos se abrieron, mirándolo fijamente a las profundidades de su alma. Incluso con sus emociones reprimidas, Ainz sintió una punzada de miedo al verlos. Tú eres la mazmorra, dijo. No dudó ni titubeó. No podía flaquear ante un jefe de talla mundial. No hubo respuesta, pero los ojos de aquella criatura oculta en el estanque cristalino se entrecerraron para asemejarse a los suyos. La sombra se movió y se transformó hasta convertirse en un reflejo de él, salvo por esos ojos amarillos enfermizos que no se apartaban de su mirada. Quiero irme, dijo el reflejo, imitando su voz para responder. Ainz no dudó en sacar un reloj de arena de su inventario. No se acercó más, manteniéndose alerta. Si la situación se descontrolaba, usaría magia de alto nivel para escapar de allí. Quiero irme, repitió, dando un paso al frente y poniendo la mano sobre el cristal estrellado. Ayúdame. ¿Qué gano? La mazmorra pareció sorprendida por su respuesta. Debió de esperar su negativa, pues la siniestra presencia que intentaba reprimirlo se debilitó visiblemente, como si se relajara al oír sus palabras. El poder, la eternidad, el mundo, respondió después de unos segundos. Ainz no podía negar que esas palabras sonaban tentadoras, pero algo en el trato no le sentaba bien. Convertirse en el enemigo del mundo y aliarse con la mazmorra le traería más problemas de los que estaba dispuesto a afrontar. Los dioses ya eran una variable problemática a la que temía enfrentarse, por no mencionar el tema del creador. Ainz dudó por un momento, sin saber qué decisión tomar. La mazmorra notó su indecisión y se impacientó. Presionó el cristal, agrietándolo. Cientos de fracturas se extienden y colapsan en el vacío. Seremos libres, dijo, extendiendo su mano, esperando que Ainz la tomara. A través del cristal, Ainz ahora podía verlo con claridad. La presión sobre su cuerpo se alivió. Tras su reflejo, las sombras de 40 seres tomaron forma, cada uno extendiendo sus manos, instándolo a aceptar la oferta de la mazmorra. El corazón inexistente de Ainz tembló. Extendió la mano hacia el reflejo y, justo antes de tocarlo, dijo: Te mataré. El reloj de arena se hizo añicos, activando caído contra él. Cientos de miles de runas llenaron el cielo, bailando y girando en espiral, formándose instantáneamente gracias al elemento de pago que había utilizado. El cielo se iluminó, listo para desatar la magia de nivel superior y aniquilar su reflejo, pero de repente, todo se desvaneció en la nada. El hechizo de nivel superior había sido cancelado. No tienes poder aquí, se rió su reflejo, extendiendo la mano hacia el aturdido Ainz y agarrándolo con fuerza. Su cabeza palpitaba mientras un mar de pensamientos inundaba su consciencia.
Su mente comenzó a encogerse, poco a poco, mientras 100, 200, 500, 1000 años y más se derramaban como aceite, reemplazando su ego. «Sal de mi cabeza», rugió Ainz, pero por mucho que lo intentara, su existencia estaba siendo sobrescrita por la mazmorra, que había comenzado a robarle el cuerpo. Las llamas en sus ojos se extinguieron al desaparecer todo rastro de su ser. Ainz había muerto, reemplazado por la Gran Madre. O eso creía el laberinto, hasta que empezó a perder el control de su nuevo cuerpo. De su abdomen brotó un resplandor carmesí, sacudiendo su conciencia y destrozando sus pensamientos. Una presencia aún mayor que la suya se desató sobre el mar estrellado, cubriéndola con una intención asesina. «Un mundo», gritó, reconociendo la presencia que seguía creciendo, una presencia que había inspirado terror instintivo en ella desde su nacimiento. Como una rata, huyó del recipiente perfecto que había tomado, sumergiéndose de nuevo en el reflejo, presa del pánico y aterrorizada de que la entidad pudiera continuar su persecución. El mundo carmesino desapareció hasta que la consciencia de Ainz comenzó a recuperarse. Después de todo, era el orbe rojo de Momonga, y no permitiría que un impostor reemplazara a su amo. No sabía si habían pasado días, meses o años, pero en esa eternidad, Ainz abrió los ojos una vez más, saludado por incontables estrellas que pintaban el cielo. Se tocó el abdomen, se agarró la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Seguía siendo Suzuki Satoru, el señor supremo Momonga y el ser supremo que gobernaba Nazarick. Ainz o Algoun. Pero los fragmentos, los recuerdos destrozados de miles de años dejados por la Gran Madre, lo obligaron a tomarse un momento para recuperar su existencia y evitar perderse en ellos de nuevo. Sin dudarlo, convocó al personal del gremio al mar de estrellas. Sin siquiera compartir su situación con Goun, se lanzó un hechizo de control de amnesia modificado. La magia selló esos recuerdos extraños, separando su verdadero yo de esa vida alienígena. Dejó escapar un profundo suspiro, y las llamas rojas reavivaron sus cuencas. Estuvo cerca, susurró para sí mismo. Capítulo 30. Represalia. La espada de Ice explotó en una ráfaga de viento cortante que cegó la visión de Revis, obligándola a levantar los brazos en defensa para evitar que las hojas invisibles le cortaran el cuello. Lo que no esperaba era que esta decisión le costaría una pierna. Tenía que admitirlo. Arya se había vuelto mucho más fuerte desde su último encuentro. Si no fuera por la energía de su piedra mágica, que impulsaba su regeneración, ni siquiera sería capaz de seguir el ritmo. Aún así, ella no se echó atrás. Mientras la carne y los huesos volvían a crecer a un ritmo vertiginoso, descartó su arma, ahora inútil tras incontables enfrentamientos. Luego, se colocó parte de su armadura de carne en los brazos y se dejó caer, en posición de depredador al acecho. Usando toda la fuerza de sus brazos y su pierna, se lanzó hacia adelante como una flecha. Ella esquivó el ataque ascendente de Arya y, aprovechando la corriente de viento a su favor, se dejó arrastrar por ella. Su cuerpo estaba destrozado y tenía horribles cortes abiertos en la piel. Para un aventurero, habría sido una experiencia extremadamente dolorosa. Pero para ella, apartada de tales sensaciones desde hacía tiempo, era la oportunidad perfecta para atacar. Su puño reforzado aterrizó de lleno contra las costillas de Ice. El sonido de los huesos al ser aplastados era música para sus oídos. A diferencia de ella, que no temía ser herida, recibir un golpe a esa magnitud inclinaría la balanza de la pelea a su favor. Ralentizada por el impacto, Ice bajó la guardia. Revis no desaprovechó la oportunidad. Asestó un gancho al estómago, desplazó su peso hacia su extremidad recién regenerada y la dobló hasta que sus tendones se tensaron y crujieron, para luego desatar una potente patada dirigida a la cabeza de Ice. Para su decepción, el resultado no fue el esperado. No llegó a ver a la princesa espada convertida en una fuente de sangre sin cabeza. Los instintos de Ice reaccionaron una fracción de segundo antes de que todo terminara, levantando el brazo para absorber el golpe. Incluso sus ojos, normalmente inexpresivos, se abrieron de par en par, sorprendidos. Aún así, lograr bloquearlo no significó que saliera ilesa. Su antebrazo se había hinchado hasta adquirir un color morado oscuro y se doblaba de forma antinatural. No sentía dolor. De hecho, Ice no sentía nada debajo del hombro, lo cual era preocupante. Sin perder tiempo, activó a Ariel y se retiró a toda velocidad. Revis no la siguió. En cambio, le dirigió una mirada de confianza que hizo hervir la sangre de Ice. Ice apretó su espada con más fuerza, hirviendo de rabia. El flujo de la mente surgió, amplificando el poder del Vengador. Pero su cuerpo había llegado a su límite. Ella se desplomó sobre una rodilla.
Una bocanada de sangre llenó su garganta. Su visión se volvió borrosa por un momento, lo suficiente para ver al monstruo humanoide acortando la distancia y deteniéndose frente a ella. Ice escupió a sus pies e intentó levantarse, apoyándose en su espada, pero Revis la empujó hacia abajo, sujetándola a la piedra con un pie en el pecho. Me decepcionas. Esperaba más de ti, Arya dijo burlonamente. Ice lo intentó. Derramó su mente sobre Avenger y Ariel, luchando por apartarla, pero su cuerpo se negaba a moverse. La presión de Revis no disminuyó en lo más mínimo. No puedo perder, gritó en su mente, pero su conciencia comenzaba a flaquear. Fue entonces cuando la vista de Ice se desvaneció. De repente, se encontraba en un campo de flores. Sobre ella, un gran árbol se mecía con la brisa, y el cielo azul brillaba bajo el sol. A su lado, sentada y contemplando el horizonte, había una mujer. Su rostro estaba borroso, pero esos mechones dorados, que caían como rayos de sol, hicieron que Ice la reconociera al instante. Era Arya, su madre. Un hombre, igualmente borroso, se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó junto a su madre. Una sensación de calidez la inundó, y al instante supo de quién provenía. Era su padre, Albert. Quería decir algo, pero su garganta no se movía. Estaba paralizada, reducida a una simple espectadora. Este, era su primer recuerdo de niña. Su infancia siempre se había sentido borrosa, casi irreal, y en sus últimos momentos, eso no había cambiado. El tiempo se adelantó de repente, hasta el último día que los vio a ambos. En un instante, regresó a la mazmorra. Su madre gritaba palabras que no entendía, desapareciendo en la nada, mientras su padre se interponía entre ella y el dragón negro. Entonces, solo oscuridad. 1000 años de oscuridad que, irónicamente, recordaba con más claridad que su propia infancia, hasta que volvió a abrir los ojos. Conoció a su nueva familia y a su diosa, pero aún así, siguió luchando. Tenía que matar al dragón que le había arrebatado todo. Su mundo era gris y sin vida, teñido de rojo cada vez que ponía un pie en la mazmorra, como si la venganza fuera lo único que le quedaba. Pero, como cualquier llama, empezó a apagarse. Su rabia, aunque nunca se desvaneció, empezó a ocultarse poco a poco, a medida que el vacío en su corazón se llenaba. Hizo amigos. Su familia no solo se convirtió en compañeros que usaría para vengarse, sino en algo importante para ella. Fue entonces, ese día, que lo conoció. No sabía qué la había atraído al principio, probablemente pura curiosidad, pero ese chico de cabello plateado y ojos rojos había devuelto el color a su mundo. Por eso tuvo que luchar. No le permitían morir. Tenía un propósito, una familia y una gran amiga esperándola. No puedo perder, rugió, liberándose de sus recuerdos. Los ojos vacíos de Ice recuperaron su color dorado. Había perdido el conocimiento, pero la situación actual no era la que esperaba. Su último recuerdo fue el del monstruo humanoide inmovilizándola contra el suelo. Ahora, Revis yacía despatarrada en el suelo, inmóvil. Una espada sobresalía de su pecho, atravesando su piedra mágica, que parecía desmoronarse con ella. Ice se inclinó sobre ella, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y triunfo, como si fuera la vencedora. ¿Cómo? Los ojos sin vida de Revis, más claros y lúcidos que nunca, se encontraron lentamente con la mirada de Ice. «¿No eres Arya?», susurró, mientras su cuerpo comenzaba a disolverse en una masa fangosa de carne. La piedra mágica se partió en dos, pero no se rompió por completo. Parecía que estaba tratando de repararse antes de que la energía pudiera dispersarse. Ice tembló. No sabía cómo había llegado a ese punto, y mucho menos cómo había ganado. Pero su condición era demasiado grave como para pensarlo ahora. Con esfuerzo, rebuscó entre su ropa y sacó una poción de alto grado que guardaba para emergencias. Sus heridas externas comenzaron a sanar, pero no hubo suerte con la hemorragia interna. Tomó los fragmentos de Revis en sus manos, apretándolos con la fuerza que le quedaba. Ya había demostrado que su regeneración era tan avanzada que incluso su piedra mágica podía sanar si se partía en dos. Si le daba tiempo a recuperar la energía interior, temía que su cuerpo también reapareciera. Las grietas comenzaron a extenderse por la superficie de la piedra cuando sintió una mano posarse sobre su hombro. Su mirada se desvió, cautelosa, y allí vio una figura esquelética de pie detrás de ella. Era Ainz, el ser que la había ayudado a llegar al primer piso. Extendió la mano, pidiendo en silencio los restos de la piedra mágica. Ainz dudó un momento antes de entregársela. Tenía un mal presentimiento sobre esta entidad, pero no podía oponerse. Sus instintos le gritaban que atacarlo solo la llevaría a la muerte.
Ainz se sujetó la cabeza. Parecía que incluso sus resistencias pasivas tenían un límite. Si lo cruzaba, aún podría sentir algo parecido al dolor. En ese momento, no sería exagerado decir que sintió como si le hubieran clavado un hacha en el cerebro. No quería imaginar lo que estaría experimentando alguien sin sus inhibidores. ¿Estaría retorciéndose en el suelo, llorando, gritando o simplemente desplomándose? Fueron 1000 años de recuerdos e información. Un simple vistazo bastó para marear a Ainz. Ainz no era tonto. Sabía que el jefe mundial había estado a punto de eliminarlo y tomar su cuerpo, pero el objeto mundial que poseía lo había repelido. Parecía que, a pesar de su poder, esta gran madre aún temía al Orbe Rojo. Intentó buscar la razón en los recuerdos, pero fue inútil. Aunque gran parte de ellos aún podían explorarse, eran tan irrelevantes que resultaban inútiles, como buscar una aguja en un pajar. Además, cada segundo que pasaba sumergido en ellos, sentía que se disolvía lentamente. Temía que si se demoraba demasiado, olvidaría incluso el motivo de su presencia, perdiéndose lentamente en ese océano que acabaría consumiéndolo por completo. Era sofocante. Lo más problemático eran los recuerdos que ya se habían fusionado con su conciencia. Incluso usando control de amnesia, tomaría mucho tiempo eliminarlos o extraerlos por completo. Estos recuerdos contenían información interesante, pero en general, podían distorsionar su libre albedrío. Incluso ahora, influían sutilmente en su personalidad. Eran sentimientos extraños. Ainz solo se había topado con un dios desde su llegada a ese mundo. Si tuviera que describirlo con una sola palabra, sería molesto. Sin embargo, ahora, al pensar en él, un odio creciente se agitaba en sus pensamientos. Claramente, esto no formaba parte de su ser original. Debían ser remanentes de la gran madre que se habían fusionado con su ser. Ainz recuperó la compostura después de calmarse un poco. Miró al gran coloso esquelético Udaeus, que se había arrodillado ante él. Las llamas lechosas de sus cuencas habían desaparecido, reemplazadas por rojas, como las de su propio personaje. Un enorme ejército de esqueletos se había reunido detrás de él, inmóviles, esperando su orden. Estaban bajo el efecto del control de no muertos que Ainz había lanzado sobre el jefe de piso. Los espartó y parecían operar como una mente colectiva, dirigida por Udaeus. Así que controlar al jefe significaba controlar todas sus invocaciones. Aunque también significaba que si Udaeus era destruido, caerían con él. Ainz dudó un momento antes de cortar la conexión. Después de todo, eran monstruos generados por la mazmorra y podían servir como conductos para que la conciencia de la Gran Madre atacara de nuevo. Resuelto, levantó su control sobre el no muerto, pero, a diferencia de lo que esperaba, Udaeus no se movió contra él. De hecho, Ainz sintió que se formaba una nueva conexión con el monstruo. Esta conexión fue mucho más fuerte que la anterior. Ya no controlaba solo sus mentes. Su existencia misma estaba ahora bajo su control. Si lo deseaba, con un solo pensamiento podía deshacerlos hasta la nada. Ya veo, se rió, sin saber si reír o llorar por su propia suerte. Parecía que la Gran Madre no solo había dejado una copia de sus recuerdos dentro de su cuerpo. Dejó que su conciencia se extendiera por todo el primer piso. Un pequeño remanente de la Gran Madre lo percibió, rugiendo de furia, pero ya era demasiado tarde. Ainz cargó hacia adelante, borrando el débil fragmento de la Gran Madre que gobernaba ese piso, y continuó descendiendo hasta llegar al 10º piso, donde se detuvo. Podía ir más lejos, pero la abrumadora sensación de peligro le gritaba que se detuviera. La conciencia de la Gran Madre se había fortalecido con cada piso que descendía. Si quería ir más allá, tendría que estar listo para enfrentarla de nuevo. Esto fue suficiente. Lo que la Gran Madre había dejado dentro de su cuerpo era una marca. Parecía que, después de todo, su conciencia había tenido la intención de usar su cuerpo como un recipiente completo para su ser, o de lo contrario, nunca habría traído algo así consigo. Ainz había alcanzado el dominio. Podía sentirlo todo. Cada piedra o partícula de los pisos superiores le pertenecía. Si quería, podía usar su PM para reconstruirlos o incluso invocar monstruos bajo su control. Pero no se arriesgaba a intentarlo todavía. Este dominio estaba lleno de órdenes que abrumaban su mente. Ainz casi sentía como si estuviera haciendo trampa en este lugar, pero aún así, era tan desconocido que simplemente no podía entender cómo usarlo correctamente. Fue entonces cuando lo notó. Al otro lado del escenario, la batalla entre el monstruo humanoide y uno de los aventureros estaba llegando a su fin. Ainz voló más cerca, observando cómo el aventurero quedaba atrapado bajo el pie de Revis.
Los observó por un momento antes de sacudir la cabeza, comenzando a comprender un poco más sobre sus condiciones. Sin piedad, lanzó agarre de corazón sobre Revis, haciendo que la piedra mágica apareciera en su palma. El monstruo humanoide perdió toda su fuerza en ese instante, quedando paralizado. En esa piedra mágica, Ainz podía sentir rastros de la Gran Madre. Parecía que la había usado para ocultar parte de su conciencia en esa chica. No es de extrañar que hubiera actuado de forma tan salvaje y errática si había estado bajo su influencia desde el principio. Usando su autoridad sobre ella, borró todos los rastros de su existencia de la piedra mágica antes de devolvérsela a su dueño, quien pareció regresar de entre los muertos después de eso. Ella pareció confundida, dio un paso atrás y liberó a la aventurera, quien, en su estado inconsciente, se sacudió hacia arriba y clavó su espada en el pecho de Revis. Ainz guardó silencio. Observó cómo la piedra mágica se partía en dos, y suspiró aliviado al ver que no se desintegraba en la nada. Sentía curiosidad por el monstruo humanoide, así que antes de que el aventurero pudiera acabar con ella, guardó los restos en su inventario. Tenía planeado un interesante experimento con la piedra mágica una vez que la situación se calmara. Lo escuchaste en el estanque de novelas.